¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hay recorte de los salarios jubilados? No, de ninguna manera. De ninguna manera este gobierno ha demostrado claramente su interés en mejorar la situación de los jubilados. Cuando asumió el presidente Macri, estábamos en una situación en donde no se pagaban los juicios, donde el gobierno anterior dejaba morir a los jubilados y apelaba a los fallos ante las Cortes para no pagar los juicios. 300.000 jubilados murieron sin cobrar lo determinado por la justicia. Hicimos la reparación histórica que sacó a 3 millones de jubilados de la mínima y que ha beneficiado enormemente los haberes previsionales. Entonces, si un gobierno ha dado muestras de interesarse por resolver los problemas de los jubilados de fondo, es este. Y resolver los problemas de fondo también implica corregir una fórmula que fue pergeñada en el año 2009, cuando el gobierno nos mentía con la inflación, y como nos mentía con la inflación, tuvo que inventar un ajuste para los jubilados en el marco de la presión de la justicia, porque si no hubiera sido por eso no lo hubieran hecho, en donde se inventó una fórmula que en vez de utilizar la inflación o los salarios, que es lo que utilizan todos los países del mundo, incluyeron la recaudación de impuestos, incluyendo entonces mucha volatilidad en el pago de los haberes previsionales. Al avanzar con este esquema que fue acordado con los gobernadores y con el Senado. Recordemos que nosotros teníamos una propuesta que era inflación más un componente vinculado al desempeño del Producto Bruto Interno, pero el senador Pichetto y el bloque del Senado del justicialismo no kirchnerista pidió que la fórmula se basara en 70% de precios, inflación y 30% de salarios. Nosotros accedimos y creemos que estamos llegando a un esquema que beneficia a los jubilados argentinos y en donde en el año próximo las jubilaciones van a crecer en términos reales 5%, después de haber crecido 3% este año, y en 2019 van a crecer otro 2%, es decir que en 3% las jubilaciones van a haber aumentado 10% real. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de recorte? Pero ¿cómo es eso? Porque digamos, todas las economistas privados lo hacen proyecciones y dicen que hay un recorte, bueno, que se puede ir compensando a través del tiempo, pero por ejemplo en marzo... El primer año va a ser el más complejo. En marzo hay un recorte fenomenal y que bueno, que después se podría compensar si la pauta inflacionaria del gobierno se cumple. Por empezar, si la inflación fuera la que establece las metas del Banco Central, el aumento real no sería del 5%, sería cercano al 7-8% el año que viene, ¿no? Y eso nos da la pauta de lo importante que es bajar la inflación. El cálculo del 5% que yo estoy mencionando es utilizando las proyecciones que surgen del relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central, que relevan las expectativas de los economistas del sector privado y que prevén para el año que viene una inflación de 16,6%. Entonces, asumamos que esas son las proyecciones y yo tomo esas, digamos, para, digamos, que no me digan, no, Duhovne, usted está diciendo que la mejora real es porque van a cumplir con la meta que prevé el Banco Central. Tomando la previsión del sector privado, va a haber una mejora real del 5%. Claro, se está haciendo foco en un trimestre, pero siempre que se pasa de un ajuste semestral a uno trimestral, hay un trimestre que va a dar menos, pero que luego se recupera en el siguiente y en el siguiente. Pero lo importante es que a partir de ahora vamos a tener una fórmula que va a permitir que se preserve para siempre el valor de las jubilaciones. Recordemos que en el año 2010, 2014 y 2016 los jubilados tuvieron pérdidas reales del 7% contra el año previo por la fórmula que teníamos vigente en la Argentina. Ahora, y que además, una cosita más, el ajuste semestral no defiende a los jubilados a lo largo del año, porque al ser un ajuste semestral, entre febrero y septiembre hemos tenido pérdidas reales promedio en los últimos años del 13%. Entonces, al ajustar trimestralmente, vamos a defender muchísimo más el poder de compra de los jubilados y en eso estamos enfocados. Lo que pasa es que en esto se unió toda la oposición, por lo menos en diputados, porque ayer estuvo en la reunión tumultuosa. Bochornosa, donde esencialmente el kirchnerismo introdujo 100 barra bravas, porque no quería que discutamos. Recuerden lo que ocurría con el índice de precios, con el IPC. Cuando teníamos una inflación que el gobierno no quería mostrar, destruyeron el índice. Sí. Cuando había una pobreza... Estamos viendo las imágenes. Parece ser la principal bandera de Cristina Kirchner, la lucha contra la reforma previsional. Bueno, digamos, es una bandera
totalmente hipócrita. Es la persona que dejó que 300.000 jubilados mueran sin poder cobrar sus ajustes tal cual mandaba la justicia, la que creó esta fórmula que generaba caídas reales en todos los años en los cuales la inflación se aceleraba. Nosotros estamos convergiendo al mismo sistema que tienen casi todos los países del mundo y que permite que para siempre las jubilaciones argentinas se mantengan y no sufran los vaivenes de la economía.